Muy buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarlos. Les doy la bienvenida a esta su clase. Me da gusto que ya estén ingresados en la sala. Denme un momentito, estoy ajustando mi cámara. Ya, parece que ahí está bien. Otro poquito. A ver, ahí está bien. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a tener una clase muy interesante. Vamos a seguir aprendiendo respecto a los elementos que dependen. ¿De qué elementos dependen que los síntomas no se perpetúen o los síntomas no se potencialicen o se hagan más potentes del trastorno de estrés postraumático? Bueno, bienvenida, cariño. ¿Cómo estás? Dulce María, bienvenida. Gusto en saludarla. Y Belinda Brito. Buenas Desconozco tardes, gracias. los motivos por los que no han ingresado a la sala la mayoría de los estudiantes. Es la primera vez que me pasa, lo reconozco. En muchos meses, más de un año de cursos, esperemos que no esté coincidiendo tantos imprevistos. Bueno, vamos a continuar con ustedes, y si pueden encender su cámara, qué bueno sería, Belinda y Dulce María, qué mejor sería, si es que no tienen ningún impedimento. Ok, vamos a la página, gracias, de su manual 2. Vamos a continuar dándole respuesta a la pregunta que iniciamos ayer después de la transmisión transgeneracional de los hechos traumáticos y la transmisión transgeneracional de la violencia familiar. Vamos a continuar, bueno, mejor dicho, continuamos con una pregunta que es muy importante que podamos dar respuesta. ¿Por qué hay elementos o qué elementos son importantes para potenciar o perpetuar los síntomas? Y como dice aquí, ¿qué es síntomas? ¿Por qué no desaparecen poco a poco con el tiempo? Bueno, estamos viendo algunos elementos que son factores determinantes para que los síntomas no disminuyan con el tiempo. Y uno de ellos, como analizamos en la clase de ayer, es precisamente la falta de compartir los hechos traumáticos, ¿verdad? Que es compartir la experiencia traumática mediante unos pasos, un manejo que se comienza a hacer. Y ayer mencionamos 4 aspectos importantes para compartir los hechos traumáticos en la página 12, que es hacer una catarsis, ¿verdad? O una abreacción, muy importante. Es decir, poder, la catarsis es una descarga emocional, es poder sacar los recuerdos, la experiencia, filtrarla. Esto puede ser con un mentor, puede ser con un terapeuta, puede ser en un grupo de autoayuda, o puede ser solo, y bueno, también claro, con la familia, con las personas involucradas en el evento traumático, o puede ser también una catarsis, ¿verdad? Como lo dice en el sentido de escribir. Hay algunas estrategias de catarsis donde se escribe y se escribe y se escribe, aunque no necesariamente eso lo tenga que leer alguien o lo tenga que ver alguien, pero se puede escribir para poder desahogar, para poder sacar, descargar emociones, recuerdos, y uno está escribiendo y eso lo puede uno tirar, quemar o guardar, dependiendo, uno lo puede volver a leer también en su caso. Dotar de coherencia, como habíamos visto ayer, y sentido interno a la experiencia, y esto se relaciona con procesos de aceptación en tanatología, con capacidades resilientes, validación y reconocimiento social, y compartir la experiencia. Este es per se, en sí misma, es compartir la experiencia con alguien en un momento determinado. Y otra de, entonces eso vimos ayer. Ahora vamos a continuar en la página número 13, un elemento perpetuador o un elemento potencializador para que los síntomas del estrés postraumático no desaparezcan poco a poco, como podría o debería ser, es buscar la lógica de los hechos. Aunque pareciera algo que tiene cierto sentido, es algo, por cierto, muy común y muy natural en el ser humano, en el individuo. Sin embargo, no es algo positivo. Esto puede peligrar para perpetuar
los síntomas. Esto puede involucrar, si son duelos, hacer el duelo traumático por tratar de buscar la lógica de los hechos. Esto nos puede llevar a etapas o fases de negación, atorarnos en la negación, buscar la negociación, pero sin ningún buen resultado, sumergirnos en la depresión porque no hay respuesta a preguntas de este tipo. Entonces vamos a leer. Por favor, Dulce María, ayúdame a leer estos dos párrafos que están ahí en la página 13, buscar la lógica de los hechos. Sí. Sí, muy bien. Buscar la lógica de los hechos. Las rumiaciones de este tipo son perpetuadoras de los síntomas porque no tienen resolución posible. Son preguntas del tipo ¿por qué? ¿Por qué a él, ella? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué de ese modo? Esto es especialmente marcado en personas con un estilo rumiador de pensamiento con tendencia a dar vueltas una y otra vez a las cosas sin llegar a conclusiones que lleven a conductas. El autor se cuestiona también el valor terapéutico de la verdad. En primer lugar, considera que la verdad no existe, puesto que cualquier descripción de hechos parte de una narrativa social que es la que le confiere significado. Por otro, no es lo mismo una narrativa terapéutica que busca dar significado al pasado y reconciliar a la persona con él, que procura establecer la verdad, lo que entronca con el debate abierto y pendiente sobre las funciones psicosociales e individuales de las comisiones de la verdad y su potencial reparador. Muchas gracias, Dulce. Hasta ahí. Bien, entonces, ¿en qué consiste cuando nosotros los individuos caemos por la necesidad, por el dolor, por el sufrimiento, por la pérdida, por la falta de natural? Es normal. Todo esto que estoy mencionando no tiene como objetivo juzgar o criticar o condenar, desvirtuar, minimizar el dolor, el sufrimiento, la angustia, la desesperación de una persona, de un individuo, de una familia que ha experimentado un evento traumático que le ha marcado su vida, ¿verdad? Que le ha destrozado la vida. De ninguna manera, solamente tenemos que analizar las condiciones que se dan, las posturas, los pensamientos, los manejos que se dan en el individuo para encontrar respuesta a por qué a veces los síntomas se perpetúan o por qué se potencializan. Entonces, dijimos ayer y repito nuevamente, uno es porque no aprendemos a compartir la experiencia traumática, ¿verdad? Mediante un manejo con estos 4 puntos y que desde ahora ya tenemos herramientas para comenzar a poner en práctica y superar para no perpetuar o potenciar algunos síntomas. Ya usted si dice, ¿cómo hago para que esto no continúe en mi vida? Bueno, aquí ya le estoy dando herramientas en la pregunta, que son 4 pasos, ya tiene. Ahora vamos a ir viendo más herramientas a partir de la clase de ayer. Pero, ¿qué es, respondiendo a esta pregunta, lo que perpetúa los hechos o los potencializa, además de no compartir la experiencia? Pues buscar la lógica de los hechos. Cuando nos llenamos de manera natural por la desesperación, encontrar respuestas a la vida que no necesariamente van a tener respuesta, o por lo menos no van a tener la respuesta que uno quisiera en la mayoría de los casos, como ¿por qué? ¿Por qué a él? ¿Por qué a ella? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué de ese modo? Hace rato mi esposa platicaba con una dermatóloga joven y ella pues tuvo un matrimonio, ¿verdad? Su matrimonio, jóvenes, tuvieron a su primer bebé y extrañamente por una falla biológica, una falla orgánica en el bebé, nace con problemas de reflujo. Eso se llega a dar en los neonatos, ¿verdad? Se llega a presentar en los neonatos este tipo de fallas. No es muy común, pero es probable, ¿verdad? Llega a existir el reflujo y el bebé, pues 2 meses después, muere. Entonces, imagínense la pérdida, estamos frente a un duelo traumático. Y ese duelo traumático, pues obviamente genera reviviscencia, reexperimentación, genera
negación absoluta, ¿verdad? En que uno dice, pues no puedo aceptarlo, no quiero aceptarlo. Y uno trata de encontrar preguntas, ¿por qué pasó esto a mi bebé? Si habláramos de ese caso como ejemplo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Verdad? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué murió? Entonces, cuando no hay respuestas, se reexperimenta la experiencia traumática porque se genera una rumiación, ¿verdad? Se rumia. Rumiar es repetir, reprocesar, reexperimentar, se le da vueltas a la situación una y otra vez sin llegar a ninguna respuesta. Entonces, esa vida rumiante, ¿verdad? De los casos que pasan, pues potencializa o perpetúa los síntomas que no desaparecen. Y aquí cito a un especialista que dice el valor terapéutico de la verdad. En primer lugar, el valor terapéutico de la verdad no existe. No es que no exista la verdad, no, la verdad existe, ¿no? Pero el valor, hablando en este contexto, el valor terapéutico de la verdad dice no existe. ¿Por qué? Porque cada persona le da su propia narrativa a veces. Le da su propia narrativa. Entonces, lo que para unos es una cosa, para otros es otra cosa, para unos es una vivencia, para otros es otra. Lo que para unos es una perspectiva, para otros es otra perspectiva, y nos podemos perder en la búsqueda de la verdad. Y no la encontramos. Sin embargo, un buen trabajo terapéutico trata de encontrar la verdad de los hechos con la finalidad de llevarnos a una recuperación y a una superación de lo que sucedió, establecer la verdad. Eso ayuda, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante en este tipo de situaciones? Pues es importante la resiliencia, es muy importante la recuperación, la capacidad de recuperación. Recuerdan que la resiliencia, en el curso de resiliencia yo hablé, una de las capacidades resilientes es la recuperación. Tenemos resiliencia porque tenemos la capacidad de recuperarnos. Tenemos nuestra flexibilidad psicológica. La persona con flexibilidad psicológica no se atora, ¿verdad?, en una situación y no sale de ahí. Tiene flexibilidad porque entra en cambios, acepta los cambios, se deja llevar por los cambios, entra a procesos de cambios. Entonces eso le permite adaptarse a una nueva realidad. También la psicología positiva, eso es una capacidad resiliente porque la psicología positiva ayuda mucho a aceptar situaciones del pasado, errores, faltas, fallas, no se juzga tan duramente, está contento y feliz con el presente y tiene esperanza y optimismo por el futuro. Básicamente la psicología positiva fluye en esos tres etapas de la vida, el pasado, el presente y el futuro. Entonces, cuando aplicamos capacidades resilientes ante una búsqueda de los hechos, pues nos ayuda mucho a podernos recuperar de respuestas que no encontraremos jamás, a veces, jamás en la vida. ¿Ok? Entonces, esto es la razón por la cual los hechos, los síntomas, mejor dicho, perdón, no se superan con facilidad, se perpetúan o se potencializan. Muy bien, ahora, otro de los elementos que potencializa o perpetúa que los síntomas no se puedan, de alguna manera, no se puedan desaparecer poco a poco, superar, es la culpabilidad. Ahí está en su manual, la culpabilidad. Y eso lo vamos a leer. Por favor, Jenny, cariño, ¿puedes leer el párrafo de la culpabilidad que está en la página 13 y luego la página 14 en esos dos párrafos? Ok, buenas tardes. Punto 2, culpabilidad. Dentro de este proceso de búsqueda de lógica, hay algunas estrategias que merecen mención aparte. La necesidad de buscar culpables en situaciones que no las hay constituye una manera de buscar un pensamiento que estructure el caos. El culpable designado puede ser la propia persona, y en este caso las rumiaciones tienen que ver con preguntas que van contra las evidencias de los hechos y buscan cambiar el fin de la historia e imaginar un desenlace distinto, mejorar y menos doloroso. Del tipo,
¿Qué hubiera pasado si yo? ¿Qué habría pasado si? ¿Por qué no se me ocurrió? Ya no solo en pesadillas o en flashback, sino que se observan estadísticamente que los niños traumatizados tienden a repetir el hecho traumático en juegos. Los veteranos de combate tienden a inscribirse como mercenarios. Las personas que sufrieron abuso en la infancia, mayor probabilidad estadística de abusar de sus hijos o de tener parejas que abusen de ella, etcétera. La polémica respecto a qué factores mediadores pueden existir en estas asociaciones dista mucho de estar resuelta. Wow. Increíble, ¿verdad? Bueno. Vamos a comentar respecto a esto. La culpabilidad es un sentimiento que se experimenta debido precisamente también a que no se encuentran respuestas. Entonces se tiende a buscar un culpable para descargar en el culpable la carga emocional, la carga mental o la carga cognitiva y poder descargar los sentimientos de ira, de venganza, etcétera. Y de esa manera desahogar el estado químico en el que se encuentra el organismo. Pero cuando, bueno, debo decir que a veces sí existe un culpable, ¿verdad? Es cierto. En muchos casos es un culpable. Pero en otros casos, a veces no se sabe quién fue el culpable. En otros casos, uno se siente culpable, uno se asume culpable. Y cuando uno se asume culpable, pues eso genera un autocastigo en nosotros los individuos. Nos autocastigamos, queremos pagar lo que hicimos y una de las formas de pagar lo que hicimos es sufriendo. Perpetuamos el sufrimiento, lo potencializamos porque sentimos una descarga emocional a través de pagar. Es una experiencia emocional mental, pero no resuelve la pérdida, no resuelve el problema. Sumerge en un ciclo adictivo de emociones, de descarga y carga, de descarga y carga al autoculparnos. Lo mismo sucede cuando encontramos culpables y nosotros vertimos sobre los culpables precisamente esta venganza o estos sentimientos que tenemos, ¿verdad? En el caso de la experiencia traumática. Igual, cuando estamos en culpabilidad, nos atoramos en reexperimentación, en rumiación, reviviscencia, negación, negociación y pues obviamente ira y depresión. Si ustedes recuerdan, les he mencionado fases que se viven en los procesos de los duelos, pero al mismo tiempo son experiencias emocionales, sentimientos que se viven debido a la culpabilidad y no encontramos respuesta. El párrafo que leyó Jenny, que habla precisamente de los niños traumatizados que repiten el hecho traumático, tiene que ver también con la transmisión transgeneracional. Y lo mismo en el caso de los veteranos de combate, ¿verdad? De los soldados que regresan de la guerra y tienen experiencias traumáticas y a veces se inscriben como mercenarios y se terminan volviendo enemigos, ¿verdad? De la justicia en muchos de los casos. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque a veces los sentimientos de perpetuación o potencialización de los síntomas traumáticos, al transmitirlos mediante la culpa, pues se necesita desahogar la culpa. Entonces, una de las formas es como la venganza, ¿verdad? Como el desquite. Y por eso es que se llega a dar lugar a la transmisión transgeneracional de hechos traumáticos o de violencia, como lo vimos en la anterior, pero ahora relacionándolo con la culpa. Hay otro párrafo que está aquí. Entonces, vamos a ver si Belinda, aunque no puede prender ahorita su cámara, pero si Beli nos escuchas, lee el otro párrafo de la página 14 para terminar el concepto de la culpa, hija, por favor. Sí, permítanme tantito, lo que pasa es que anda fallando mi internet, pero si se corta es del internet. A ver.
Dice, ya solo en pesadillas o en... No, el siguiente párrafo. El siguiente Ay, párrafo, abajo. ese ya lo leyeron. Sí, el Ay, último. perdón. Dice, en la culpabilidad sentimos que de alguna forma fue mi culpa. Estábamos ahí. Vimos lo que pasaba, mirando hacia atrás, pensando en cosas que habrías hecho de manera diferente. Y aunque ciertamente hay eventos en los que sí contribuimos, en muchos otros, en realidad, no pudimos ni podríamos haber hecho algo para evitarlo. En los sentimientos de culpabilidad se experimentan pensamientos de... ¿Continúo? Sí, el castigo. Ajá, léelos, Ajá. por favor. Inciso A, castigo. ¿Qué has hecho mal para merecer este castigo? ¿Qué ha hecho tu ser querido para merecer esta enfermedad y la muerte? Si hubiera sido mejor persona, quizá esto no habría pasado. Asociamos las pérdidas a razones relacionadas con el castigo. Para los creyentes, lo relacionan con castigos de Dios, pero debemos estar conscientes que los actos tienen sus consecuencias. A veces, el pensamiento del castigo se remonta a nuestra infancia. Inciso B, resentimiento. El resentimiento está relacionado con la ira y el enojo. Es una emoción que resentimos debido a los recuerdos y experiencias dolorosas y decepcionantes. También se relacionan con cuentas pendientes, asuntos no resueltos con los que nos quedamos. En el duelo aparece esa sensación del pendiente no resuelto y nos embarga una lamentación cargada de emociones enconadas. Gracias, gracias, Beli. Muy bien. Ahora, lo que leyó su compañera Belinda, solo para puntualizar, de alguna manera ya lo expliqué, pero lo tenemos descrito para que lo podamos recordar, repasar y leer. Como respuesta de la culpabilidad, de alguna manera viene un castigo. Como les decía, nos castigamos a nosotros mismos o queremos castigar al perpetuador o a los que causaron esta situación del evento traumático. Por ejemplo, también sigue vigente, y les puse este ejemplo desde el principio del curso, el gran accidente tan horrible, ¿verdad?, del metro, que perdieron la vida muchas personas, más de 2 decenas de personas perdieron la vida. ¿Qué sucede? Obviamente que hay preguntas, buscar la verdad de los hechos. Si ustedes aplican este conocimiento a lo que pasó con lo del metro, se van a dar cuenta que así es como lo estamos describiendo ahorita. Estamos ante un evento traumático, ¿verdad? Que fue la catástrofe esta, la muerte de personas. El evento fue horrible, impresionante, impactante. ¿Y qué pasa? Tanto las autoridades como los actores políticos, como los familiares, nos encontramos en la búsqueda de la verdad. ¿No es así? Están buscando la verdad. Entonces, a eso se llama lo que hablamos, la búsqueda de la lógica de los hechos. ¿Por qué pasó? ¿Quién falló? ¿Qué pasó? Y hay muchas hipótesis al respecto y se está, de acuerdo a los análisis, pues la búsqueda de la verdad, lógicamente. Sin embargo, les aseguro que siempre va a quedar ambigua la verdad, siempre. Les aseguro que no va a haber una satisfacción plena para la sociedad, para las familias, de la supuesta verdad cuando se llegue a un diagnóstico. ¿Y esto qué va a dejar en los corazones? Va a dejar resentimientos, va a dejar culpabilidad y va a dejar sed y hambre de castigo. Le aseguro eso, solamente es cuestión de esperar un mes, más o menos 2 meses, y se va a dar cuenta que con este material a usted le va a ayudar a comprender mucho este tipo de situaciones. Pero lo que tenemos nosotros que entender es que de alguna manera el castigo no va a resolver los síntomas, no va a resolver, perdón, la situación que pasó, el evento traumático. De alguna manera el resentimiento que tenemos no va a satisfacer el hambre y la sed de justicia. Lo que sí tenemos que saber es que estos sentimientos y experiencias emocionales lo que va a producir en nosotros es perpetuar y potenciar los
síntomas y no dar lugar a recuperación. Por eso Disculpe, es licenciado. importante. ¿Mande? Sí, aquí puedo comentar algo. Claro, adelante, te escucho. En el caso de sentir estos sentimientos, estos síntomas de culpabilidad y castigo Sí. hacia una persona, ¿cómo podría uno trabajar en ello para poder deshacerte de esos sentimientos que uno siente, vaya, hacia ciertas personas? Muy bien, es una muy buena pregunta. Lo vamos a ver durante el resto de las clases, pero respondiendo de manera directa a tu pregunta, para que recojas de una vez la información, hay otros elementos, por supuesto, terapéuticos, ¿verdad? Pero básicamente yo propongo dos cosas. Uno, el locus de control interno, que significa la capacidad de perdonar. Es importante, la capacidad de perdonar. Y eso lo enseña, además de las escrituras, por supuesto, lo enseña los especialistas. El locus de control interno, externo, eso nos ayuda a manejar el perdón con las personas, la capacidad de perdonar. Obviamente que está rodeado de un contexto de reflexión, que no somos perfectos, todos fallamos, de alguna manera son circunstancias que pueden pasar en la vida. Es una pequeña autoterapia, un proceso cognitivo de análisis, un proceso mental de cambios de pensamiento que lo vamos a seguir viendo y te vas a dar cuenta precisamente de esto. Lo segundo es cuando nosotros tratamos de ubicar los hechos desde una perspectiva más realista. Por ejemplo, obviamente que dependerá de las circunstancias, Belinda, que generaron el evento, pero a lo mejor uno puede pensar y reflexionar hasta dónde tuvimos nosotros responsabilidad, hasta dónde las cosas no son tan poco como yo las veo, porque volvemos a lo anterior, la búsqueda de la lógica de los hechos, de la verdad. A veces es necesario que uno pueda reflexionar y hasta dónde uno pudo haber sido responsable de lo que uno pasó o de lo que uno vivió, ¿verdad? Entonces, eso pudiese ayudar un poquito para disminuir la carga de negación, de castigo, de culpabilidad, de resentimiento, puede ayudar a disminuir un poco la carga. Básicamente el perdón y comenzar a hacer una reflexión de las cosas un poco más, de una perspectiva más realista. ¿Me explico? Y no de una perspectiva de víctima siempre, porque a veces el victimismo no nos permite asumir cierto grado de responsabilidad en las cosas. ¿Ok? Eso puede ayudar. Muy bien, muy bien, muy bien. Por ejemplo, voy a darte un ejemplo más. Una persona que muere un familiar. Este familiar fallece por una enfermedad y los miembros de la familia se sienten culpables porque no lo cuidaron como pudieron haberlo cuidado. Y entonces hay un reproche hacia sí mismos, un castigo, una culpabilidad y sentimientos de mucha culpa porque no lo cuidaron. Y no lo cuidaron. Y solo tienen eso en la cabeza y están reviviscencia, rumiando, reexperimentando y respondiendo, pude haberlo hecho, las cosas pudieron haber sido diferentes, yo pude haber comportadome de diferente manera, si yo hubiera tenido más cuidado, etcétera. Eso lastima y duele muchísimo. Y si bien pueden tener parte de la verdad, ¿recuerdan la búsqueda de los hechos? De la verdad, pues no es toda la verdad tampoco, parte de la verdad, pero toda la verdad sería que una parte es mi responsabilidad y otra parte es la responsabilidad del paciente, en este caso del familiar enfermo, porque a lo mejor él tampoco puso de su parte, tampoco se cuidó, tampoco fue responsable, tampoco hizo todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Tampoco trataba de vivir. Entonces, si te das cuenta, cuando uno hace un análisis más completo de la realidad, disminuye la carga.
la carga del castigo, la carga del resentimiento, la carga de la culpabilidad, en una búsqueda de la verdad, pero más integral, terapéutica, no evasiva, no de negación, no de reviviscencia o reexperimentación o rumiación. Es distinto. Entonces, eso ayuda. ¿Ok? Espero que el ejemplo haya sido claro para ti. Bastante, gracias. Qué bueno. Muy bien. Vamos a la página número 15. El último elemento que se suma como resultado de la culpabilidad, el castigo, el resentimiento y la falta de compartir la experiencia traumática, y estos a su vez no permiten que los síntomas pasen, se superen, se sanen. ¿Cuál es? Página 15. Ruptura de vínculos afectivos. ¿Ok? Ruptura de vínculos afectivos. Así que, Dulce María, otra vez, ayúdanos a leer esos dos párrafos en la ruptura de vínculos afectivos, página 15. La ruptura de vínculos afectivos. El sentido de seguridad se basa en buena medida en los vínculos establecidos con la realidad y con las personas emocionalmente significativas. La ruptura violenta de estos vínculos puede llevar a situaciones posteriores de autoprotección. La mejor manera de no volver a sufrir una pérdida es no establecer vínculos emocionalmente intensos. La persona que se entiende traumatizada podría tener problemas con posterioridad, establecer relaciones afectivas y oscilar entre aislarse socialmente o apegarse a alguien de una manera impulsiva. Ok, muchas gracias, Dulce. Bien, como leyó su compañera Dulce, la ruptura de vínculos afectivos generan lo que hemos visto como sintomatología, la evasión, ¿verdad? Evadimos personas, evadimos la familia, evadimos relaciones. ¿Qué pasa cuando hay ruptura de vínculos afectivos? Pues en resiliencia, lo que se conoce como la red social de apoyo se fractura. Y si hablamos de la resiliencia, en la casita de la resiliencia, el cimiento para toda casa es lo principal, ¿verdad? Porque es ahí donde se recarga la casa y de ahí va a crecer. Entonces, si el cimiento se fractura, se rompe, pues se puede hundir la casa, se puede caer. El cimiento son las redes sociales de apoyo. ¿De qué están compuestas las redes sociales de apoyo? Pues de la familia principalmente, de mis creencias en Dios, si es que creo en Dios, de un mentor o mentores, de ministros, de profesionistas de la salud, de amigos verdaderos y legítimos, sanos y positivos. Esas relaciones sociales de apoyo, si se rompen debido a la ruptura de vínculos afectivos, porque no estamos hablando de vínculos sociales. No. Hay muchas cosas que tenemos que romper socialmente, que no son ni sanas. Estamos hablando de vínculos afectivos. Se rompen relaciones familiares, ¿verdad? Importantes. ¿Debido a qué? Debido a perpetuar, debido a potencializar los síntomas. ¿Y por qué los perpetuamos y potencializamos? Por buscar hechos de verdad que no encontramos, nos resentimos, nos llenamos de culpa, castigo, y repito, como consecuencia, no compartimos experiencia traumática, entonces nos disasociamos. Cuando nos disociamos, recuerdan, es uno de los síntomas principales. La disociación es un pivote que tiene 3 grupos de sintomatologías, la pura disociación. En sí misma es uno, pero abarca 3 grupos más de sintomatología. Entonces hay una disociación afectiva, hay una desvinculación, ¿verdad? Rompemos vínculos, fracturamos, repito, la red social de apoyo, aplicamos el modelo. Recuerdan en resiliencia los 3 modelos de afrontamiento. Uno de ellos es el no productivo, maladaptativo. Precisamente así se llama porque es maladaptativo. No se adapta. Y ese se llama modelo de evasión.
modelo evasivo, maladaptativo, porque determinamos afrontar la vida, pero evadiéndola. Entonces, rompemos vínculos afectivos. Y por eso es que esto perpetúa los síntomas o los potencializa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, y quisiera dar como ejemplos, antes de que se me pase, mujeres, por ejemplo, que ya no se vuelven a casar. Hombres que ya no se vuelven a casar. Personas que forman relaciones, sí, pero no relaciones duraderas. Son relaciones líquidas, relaciones pasajeras. ¿Por qué? Porque no quieren compromiso. Sienten que si vinculan sus sentimientos, vinculan su corazón, les van a herir, les van a fallar, les van a traicionar, van a volver a vivir la experiencia traumática y prefieren vivir en niveles superficiales en sus relaciones. Y por eso es que cualquier cosita rompen una relación, brincan a otra. Rompen una relación, brincan a otra, pasan periodos largos solos y tienen una vida inestable. Entonces, ¿eso es por qué? Porque hay ruptura de vínculos afectivos debido a una sintomatología traumática, obviamente, que está alterando personalidad, alterando estructuras cognitivas, mentales, autoestima, y eso nos lleva a la ruptura de vínculos afectivos. Entonces, tenemos que tener cuidado precisamente con estas acciones que perpetúan o potencializan los hechos traumáticos. Muy bien, hasta aquí terminamos con el análisis de lo que es el estrés postraumático, los síntomas, los eventos, cómo se dan, qué producen, qué generan, cómo es el estrés postraumático, cómo se genera desde la neurobiología, la huella traumática, cómo se da, ¿verdad? En el proceso químico, neurobioquímico del cerebro, la huella traumática. Ahora vamos a entrar, a ver si nos da tiempo en esta clase, 7:44. Déjeme ver. ¿Sabe? Me gustaría entrar a este punto, pero debido a la asistencia tan baja en la clase y tan importante lo que quiero abordar, me gustaría que aquí termináramos la sesión y dejar esto, si Dios nos presta vida, para mañana. Yo voy a preguntar al grupo qué pasó con los estudiantes. Tengo reporte de 2 estudiantes que tuvieron un compromiso importante y tienen que asistir, pero no tengo reporte de los demás. Vamos a indagar. Entonces, miren, también si abordamos este punto que es muy importante, nos vamos a quedar en medio y valdría la pena. A partir de mañana vamos a entrar en la clase donde vamos a trabajar el manejo terapéutico, autoterapéutico del estrés postraumático, de la sintomatología. Ya vimos un pequeño, así, una idea de lo que es a través de compartir los hechos traumáticos, pero eso es uno nada más. Vamos a ver varios elementos de resistencia, estrategias de manejo para poder poner en práctica si usted detectó síntomas de estrés postraumático presentes, estrés postraumático o de lo que le dejó las secuelas, que se han perpetuado quizá o se han potenciado, a lo mejor no muchos, a lo mejor 1, 2, pero ahí están todavía. Y sería fantástico que pudiéramos tenerlos presentes y trabajarlos para poderlos superar totalmente, que estemos realmente sanos de ese evento, de ese estrés postraumático. ¿Qué les parece? Así que aquí concluimos. ¿No hay alguna pregunta o comentario? No, todo estuvo claro, gracias. No, todo bien, gracias. Muy bien. Bueno, me da mucho gusto. Pues les mando un abrazo, que Dios los bendiga, tengan una bonita tarde, noche. Mañana nos vemos, si Dios nos permite, a las 7. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, profesor. Hasta luego, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Bye.